Organizaciones y el cambio organizacional. Capítulo 8. Organización. La organización, por definición, son grupos coordinados de personas que desempeñan tareas para producir bienes y servicios. Son vehículos para lograr metas y objetivos. Se puede constituir de una a dos personas con el propósito de establecer básicamente una visión muy particular de lo que se desea hacer y trabajar para ella. Por eso es que pueden ser compuestas por dos o más personas. También, en la medida que se va estructurando, se incluyen los componentes humanos, tecnológicos y procesales. Tecnológicos en términos de todas las tecnologías y herramientas que hacen falta para realizar los trabajos que llevan a lograr los resultados, y procesales en términos de los procedimientos operacionales que hacen falta para que las personas puedan de manera organizada y secuencial llevar a cabo su trabajo. Teoría clásica de la organización. Hay varios enfoques, uno de ellos es la teoría clásica. Esta se forja en las dos primeras décadas de 1900. Desde luego, con el comienzo de la primera revolución industrial, los procesos de producción en masa tienen que empezar a mirarse desde enfoques teóricos y conceptuales que permitiesen poder estructurar y darle dirección a una organización que busca producir, sobre todo manufacturar bienes. Trata con relaciones estructurales en la empresa para lograr sus objetivos, o sea, se fortalece a través de crear una estructura que usualmente la podemos mirar desde los departamentos y los puestos que ocupan las personas y los diferentes niveles dentro de la jerarquía. Posee 4 componentes básicos: un sistema de actividades diferenciadas, donde se dividen estas actividades y unas son distintas a otras; personas, capital humano, debidamente adiestrado para llevar a cabo dichas actividades; un énfasis en la cooperación hacia una meta, o sea, muchas personas trabajan colaborativamente para lograr una meta particular; y autoridad, la autoridad definida a través de una jerarquía organizacional y un sistema de puestos de supervisión. Continuando con la teoría clásica de la organización, ahora vamos a mencionar lo que se conoce como los principios estructurales, donde tenemos la división de trabajo, la división funcional. Lo que se conoce como escalar o fundamentado en la cadena de mando o la jerarquía organizacional. Las funciones del trabajo en línea y del trabajo de apoyo, donde aquí el trabajo en línea son las personas y los procesos directamente relacionados con la producción, y las áreas de apoyo, que son los departamentos que le dan apoyo directo a la función de manufactura, por ejemplo, contabilidad, finanzas, recursos humanos, salud y seguridad, etc. Y también la cantidad de subordinados por supervisor, o sea que cada supervisor debe tener una cantidad de empleados a cargo que sea lo suficientemente
efectiva para que este supervisor pueda hacer sus trabajos de manera eficiente. O sea, no podemos tener muchísimos empleados, pero tampoco pocos. Aquí también, ¿verdad?, podemos mirar los conceptos a través de un organigrama donde tenemos al presidente, los vicepresidentes de producción y de finanzas que están por debajo de la supervisión del presidente, y a su vez el vicepresidente de producción tiene al gerente de distribución y al gerente de operaciones a cargo, y el vicepresidente de finanzas al gerente de cuentas y gerente de inversiones. Aquí podemos ver el proceso escalar y entonces el proceso funcional, donde cada una de estas personas en sus respectivos departamentos tienen unas funciones particulares. Teoría estructural. La teoría estructural presupone el arreglo de las funciones del trabajo dentro de una organización. Va a estar diseñado para lograr eficiencia y control. Control de cómo se manejan los recursos, de cómo se llevan a cabo las tareas, y finalmente teniendo unos parámetros para evaluar la eficiencia. Este se va a enfocar en 7 aspectos como tal, o estructura. La base operativa, que es la base que hace el trabajo, la que produce los bienes o brinda los servicios directamente, ¿verdad? Si es una compañía de servicios, pues los que dan el servicio directo. Por ejemplo, si es una compañía de limpieza, pues todas las personas que van y limpian en las organizaciones y los hogares, ¿verdad? Eso es la base operativa. En una empresa de manufactura, pues son los que hacen el producto. También tenemos el aspecto estratégico, que es básicamente cómo los líderes preparan un plan a corto, mediano y largo plazo que vaya enfocado en el logro de las metas de la organización, tratando de maximizar el uso efectivo de los recursos. Mandos medios, donde vamos a tener una gerencia, ¿verdad?, que está en el mismo medio entre lo que son los aspectos estratégicos de la alta gerencia y los aspectos operativos, es el que está en el mismo medio del proceso. También tecnoestructura, tecnología, la que pueden ser básicamente equipos, software, elementos que hacen que la gente pueda comunicarse y pueda realizar el trabajo de manera eficiente. También el personal de apoyo, donde están los departamentos que brindan apoyo, tales como recursos humanos, finanzas, contabilidad, calidad, etc. También está el elemento ideológico, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué fabricamos los productos que fabricamos o por qué damos? Y ese es el elemento que mueve al capital humano a inspirarse y a sentir que es importante lo que hacen dentro de la organización. Y desde luego, pues, los conceptos de la política, que puede ser formal o informal. La política formal, ¿verdad?, pues son las reglas que establecen para regular los comportamientos de todos los miembros de la organización. También están las políticas informales, ¿verdad?, que no son reglas escritas, son reglas informales, pero que la guían la manera en que se trabaja dentro de la organización. Y aquí pues tienen un ejemplo diagramado donde tenemos la alta gerencia y los consultores y los dueños, las juntas corporativas, etcétera, que dirigen la estrategia. Acá tenemos la gerencia media, a un lado el personal de apoyo con los elementos tecnoestructurales que fortalecen la operación y las comunicaciones. Aquí tenemos los empleados que hacen el trabajo junto con los elementos ideológicos que generan también
la base cultural y las políticas de la organización, que también fortalecen los aspectos culturales. Otro de los enfoques de cómo funcionan las organizaciones es el de sistemas, o fundamentado en la teoría de sistemas. Aquí se parte de la premisa de que la organización no es tan mecánica, ¿verdad?, como los enfoques estructurales y clásicos. Aquí la organización se mueve más rápido, es mucho más compleja, es interactiva, funciona en constante interacción con el ambiente, y hay una coexistencia entre el ambiente y la organización. ¿Por qué? Porque la organización le vende al ambiente, le compra al ambiente, se impacta por las políticas de los gobiernos, por los sistemas socioeconómicos, etcétera. Por tanto, una organización no se puede visualizar como un sistema cerrado. Tiene que verse como un sistema abierto en constante dinamismo e interacción con su ambiente. Por tanto, otro elemento es que no se puede entender el comportamiento individual o las actividades de grupos pequeños fuera del sistema social donde interactúan. La operación de un negocio es una estructura dinámica y compleja que comienza desde el individuo con su personalidad, inteligencia, sus actitudes, los grupos donde se combinan los aspectos individuales, hasta la organización como un todo, ya que es un fenómeno bien interesante porque tenemos mucha variabilidad o diferencias individuales que hay que tratar de canalizarlas de una manera estratégica para que todas esas capacidades que tienen los individuos al conformarse en grupos y áreas operacionales en los departamentos puedan aportar al logro de las metas de la organización. Y aquí tienen un ejemplo diagramado donde tenemos factores como las fuerzas externas, que pueden ser desde las fuerzas políticas, económicas, la competencia, y cómo esos elementos impactan la organización, y dentro de la organización se obtienen insumos, que es la materia prima que se utiliza para ser procesada y que finalmente logre unos resultados que básicamente son los productos y los servicios, y que esos resultados proveen un feedback a los insumos. Por ejemplo, en una fábrica de vehículos uno tiene que obtener las piezas a través de la compra a suplidores externos que se encuentran en el medio ambiente. Aquí nosotros vamos ensamblando los vehículos y finalmente salen los vehículos, y analizamos cómo esos vehículos finalmente fueron ensamblados, fueron probados, y eso nos dice cuán efectivo fue el trabajo, o cuán buenos son los materiales, o cuán malos, y esa información la pasamos nuevamente para reevaluar los insumos, los procesos, y es todo un ciclo. Es todo un ciclo. Cinco componentes de la teoría de sistemas: los roles que ejecuta cada empleado a través de su puesto, las normas, cuáles son las reglas formales e informales que guían los comportamientos de la gente y que se conforman dentro de la cultura organizacional. El doctor Eckhart Schein de MIT ha investigado este factor por muchos años, y él plantea que la cultura organizacional básicamente es un proceso donde tanto los miembros de una organización se unen y logran integrarse internamente con el propósito de también adaptarse a los cambios ambientales.
a que una parte de la cultura hace que la gente se una con sentido de propósito, pero que también responda a los retos del medio ambiente. Nos dice Shine que una cultura se compone de 3 factores. El primero de ellos es los artefactos. Los artefactos son todos aquellos elementos visibles, ¿verdad?, que hacen distintiva a la organización. Y todo comienza desde que usted entra, y lo reciben, y usted mira cómo la gente está vestida, cómo la gente se comunican unos con otros, cómo hay elementos visibles como las sillas donde usted espera, el recibidor, el color, los retratos, todos aquellos elementos visibles que me dicen a mí que esta organización tiene cierto grado de particularidad. Y usted puede tener una organización que compite con otra por productos similares, pero los artefactos que usted ve cuando entra pues son muy distintos. Por ejemplo, cuando Apple e IBM competían por las computadoras personales, uno de los elementos importantes en los artefactos era la informalidad en la vestimenta y en el trato de los ejecutivos de Apple, ¿verdad?, y los empleados, versus los empleados de IBM, que siempre estaban vestidos en gabán y corbata, que eran más formales en los procedimientos de trabajo. Y eso pues creaba artefactos culturales que, a pesar de que estaban compitiendo en un mismo mercado, hacía que la gente se comportara de manera diferente. También tenemos los valores, ¿verdad?, que son aquellos elementos de la organización que los individuos aprecian, ¿verdad?, y que se validan a través de los comportamientos. Por ejemplo, nosotros valoramos el trabajo en equipo. Y si valoramos el trabajo en equipo como organización, pues tenemos proyectos de trabajo en equipo, estimulamos a que la gente trabaje en equipo y recompensamos o damos incentivos motivacionales por trabajar en equipo. O si uno de los valores es la calidad, pues, y los valores se refuerzan a través de la gerencia, a través de los mismos artefactos. Y finalmente, cuando un valor se convierte en una práctica o se traduce en una práctica rutinaria en un empleado, ya que la gente ya no está cuestionando o se está preguntando si está haciendo o no calidad, simplemente ha creado una rutina que genera comportamientos de calidad. Esos comportamientos se crean o se convierten en supuestos. Y esos supuestos son valores, pero que ya la gente no se los cuestiona y se convierten en hábitos y rutinas, donde la gente las lleva a cabo sin entrar en ningún tipo de cuestionamiento determinado. Desde luego, los supuestos son bien difíciles de cambiar, porque están bien arraigados en el individuo, y algunos neurocientíficos dicen que crean conexiones neurales, que hacen muchas veces bien difícil uno rearreglar esas neuronas en aprendizaje nuevo. Otro elemento que es importante es el concepto de ajuste persona-organización. El ajuste persona-organización plantea la capacidad de la gente para ajustarse a lo que es la cultura de una empresa. ¿Por qué? Porque las culturas generan valores, ¿verdad?, que después se convierten en supuestos que influyen en la conducta de la gente. Las organizaciones hoy en día, cuando están seleccionando empleados, buscan establecer un ajuste, ¿verdad?, a la cultura de la organización. Esto se conoce como el ajuste de la persona a la organización, ¿verdad? Y aquí uno explora cuáles son las destrezas, los valores, las metas y rasgos de personalidad que se ajustan a los puestos y valores de la organización. Mecanismos de coordinación de la estructura organizacional. Es importante que haya un ajuste mutuo
entre los empleados en términos de la relación que hay en los puestos de los empleados. También la supervisión directa, a que un supervisor tenga la oportunidad de ver cómo los empleados rinden cuenta por su trabajo, a la misma vez que él le rinde cuenta a otros jefes. La estandarización de los procesos de trabajo, para que todos los procesos sean debidamente evaluados y validados, de manera tal que los pasos secuenciales sean dirigidos a el mismo resultado. También garantizar que los resultados son estándares. También la estandarización de las destrezas y conocimientos a través del adiestramiento, coaching y otras estrategias, de manera tal que los empleados tengan las mismas herramientas para poder hacer su trabajo. 5 partes básicas de una organización. Tenemos la base operativa, ¿verdad?, que es manufactura, servicios, los que hacen el trabajo, ya lo habíamos mencionado. La función estratégica, que son los líderes de la organización. La gerencia media y la supervisión, que dan apoyo a las instrucciones, a la estrategia que hay que llevar a cabo, y la lleva a la base operativa. Una estructura tecnológica, ¿ya?, que dé apoyo a los procesos de producción y sostén, ¿verdad?, y áreas de apoyo a la producción, ¿verdad? Y pues el personal, los individuos que le dan apoyo, ya sea a la prestación del servicio o a la manufactura. Disminución del tamaño de la empresa y sus contrataciones. En estos tiempos, ¿verdad?, ya hemos hablado de cómo se estructuran las organizaciones, pero en estos tiempos donde la economía ha golpeado severamente el mercado, y cuando hablamos del mercado estamos hablando del mercado global, han surgido situaciones donde las empresas tienen que empezar a disminuir el tamaño de sus operaciones, y eso pues muchas veces conlleva despidos, y esas funciones que anteriormente les costaba más cara hacerlas internamente, pues subcontratan compañías para que las lleven a cabo. Por tanto, cuando se hace una reducción del tamaño de la empresa o organización, esta redunda en la disminución de puestos o trabajo para lograr el tamaño necesario para sostener las operaciones y poderse mantener competitivo. Muchas veces, para uno no tener que llevar a cabo ciertas funciones que son costosas, hacerlas internamente en la organización, se subcontratan personas. Lamentablemente esto hace que se eliminen empleos. Ahora, hay ocasiones donde las compañías negocian con suplidores externos y les recomiendan estos empleados que van a ser cesanteados, se los recomiendan para que trabajen para esta otra compañía que va ahora a funcionar como subcontratada. Uno de los problemas muchas veces es que los salarios y los beneficios que tenían estos empleados anteriormente en la compañía son menores, y pues eso resulta ser una queja para muchos de los empleados. Pero por lo menos, si mantienen su empleo, aunque sea con un suplidor externo, pues pueden seguir contando con un salario y con un trabajo. Ahí, esto pasa a nivel de los departamentos. Hay compañías que subcontratan otras empresas para que hagan el mantenimiento de las facilidades de la organización, las funciones de finanzas algunas veces y contabilidad se subcontratan, y hoy en día estamos viendo también una tendencia hacia la subcontratación de muchas de las funciones que se llevan a cabo
en recursos humanos. Por ejemplo, hay organizaciones que se subcontratan también externamente fuera del país, que es en el caso de China e India, donde muchas veces la ventaja competitiva para organizaciones, por ejemplo, norteamericanas, es que el salario por hora y los beneficios son relativamente bajos debido al costo de vida. Mientras en Estados Unidos una persona puede estar trabajando a $12 la hora, en China está a 87 centavos. Claro, esto también trae muchos issues éticos desde la perspectiva de cómo dejas de percibir o de darle trabajo a las personas de tu país para emplear otras personas fuera de tu país por un costo ridículo. Esto siempre trae sus issues económicos, pero el mercado global se comporta así. Hay cosas positivas y hay cosas negativas. Por eso también muchas veces el trabajo de la que se realiza en los Estados Unidos usualmente está cada día más requiriendo de mayor preparación y de mayores conocimientos para mantenerse competitivo, mientras que pues ciertos trabajos que son relativamente sencillos y no requieren de una mano de obra bien calificada pues puedan subcontratarse a través de otras compañías en y fuera de los Estados Unidos, Puerto Rico. Fusiones y adquisiciones. Una fusión surge cuando dos organizaciones de más o menos el mismo poder y estatus se unen para fortalecer su posición en el mercado. Por acuerdo común hacen una fusión, se unen estas compañías y comparten recursos. Pues lo que sí sucede también en las fusiones es que se crea duplicidad y usualmente hay despidos porque estas dos organizaciones al unirse pueden tener duplicidad en líderes, y eso es uno de los elementos, pero muchas veces esas uniones lo que hacen es que crean una organización mucho más poderosa. Hay veces que también para salvar los puestos de la gente pues se reubican empleados, se crean asignaciones especiales, pero sí es innegable que puede haber despidos. También el concepto de las adquisiciones surge cuando una empresa compra a otra por motivos estratégicos. Compañías que ven que otras tienen productos y servicios que pueden fortalecer su cartera de productos. Por ejemplo, Microsoft identifica pequeñas compañías de software que desarrollan aplicaciones que pueden complementar los productos de Office, por ejemplo. Pues ellos los evalúan y las compran para entonces incorporar esos productos a sus sistemas ya propiamente posicionados en el mercado, como son la suite de Office, etcétera. Es importante también uno mirar que tanto las fusiones como las adquisiciones crean un impacto en las conductas y actitudes de los empleados. Cuando hay despido, las personas que se quedan en la organización crean suspicacia y puede bajar su motivación y compromiso, y esta preocupación porque uno vaya a ser despedido, como pasó con sus compañeros. Y pues los psicólogos industriales organizacionales tenemos que ayudar a que los empleados puedan disminuir su estrés, se puedan reenfocar, ¿verdad? Y esto es, ¿verdad? En buena lid, ¿no?
no nos prestamos para llevar a cabo actividades a espaldas de los empleados que les perjudiquen, simplemente ayudarlos a facilitar el proceso de cambio y ajuste dentro de la organización. También tenemos las organizaciones globales. Estas son empresas que tienen subsidiarias a través del mundo. Se comenzaron a desarrollar en 1990 y actualmente hay cerca de 63.000 más o menos, y emplean a 90 millones de personas alrededor de todo el mundo, tanto directa como indirectamente. Y pues claro, las empresas globales están enfrentando el reto de que por estar dispersas a nivel geográfico, muchas veces generan duplicación de recursos y burocracia excesiva que debe ser manejada con procesos eficientes, incorporación de la tecnología de comunicaciones, etcétera. Es importante cuando uno quiere mirar el mundo global, las dimensiones culturales. Las dimensiones culturales. Michael Agar y el Dr. Hofstede hicieron en la década de los 90 una serie de investigaciones en lo que se llamaba el proyecto GLOBE. Este servidor tuvo la oportunidad de participar en más o menos la mitad del proyecto, donde lo que se buscaba era evaluar cuáles eran las dimensiones culturales a través de los diferentes países. Y se desarrollaron cuestionarios, se tradujeron, se validaron y se le aplicó a personas para tratar de conocer cuáles eran los elementos culturales más que mayor se reproducían a través de la cultura. Estos investigadores encontraron que hay 4 que realmente impactan los negocios a nivel mundial. Por ejemplo, el concepto del distanciamiento del poder, o sea, cuánto está la jerarquía alejada de la base operativa, o sea, cuánto los líderes se acercan en relación a los empleados y cómo los empleados evalúan cuán cerca tienen que estar de su jefe. Por ejemplo, Japón es una cultura donde la distancia entre el líder y el empleado culturalmente se establece que unos por un lado y otros por el otro. Incluso los ejecutivos comen en lugares diferentes y los empleados también. En Estados Unidos, por ejemplo, eso ha ido cambiando. En principio era como los japoneses, pero con los años se ha ido creando la cultura de que el empleado y el gerente estén, o el líder estén juntos y compartan más. También está el concepto de que hay culturas que son bien individualistas, como la norteamericana, que promueve, ¿verdad?, el concepto de usted puede hacerlo, podemos llegar, be all you can be, o estos conceptos que promueven básicamente una visión individualista de la persona, buscar su bien para sí mismo, versus el concepto colectivo, como en Israel, Japón y otros países, donde todo el mundo está velando por el bien común, y el bien común es el bien individual. Claro, esto con los años se ha ido retando, especialmente cuando con la globalización pues ha habido mucha transculturación. Por ejemplo, la influencia de Japón en Estados Unidos, de Estados Unidos en Japón, etcétera. Y también el concepto cultural de la masculinidad, femenidad, ¿verdad?, es cómo los roles están bien diferenciados, y unas culturas son predominantemente masculinas, donde los hombres toman todas las decisiones, y hay otras culturas que son un tanto matriarcales, y la mujer tiene un rol de liderazgo bien importante, tanto en la crianza como en las organizaciones. Y otro factor cultural que se ha encontrado a través de diferentes países es que hay culturas donde las personas tratan de evitar la mayor incertidumbre posible.
O sea, se les hace difícil trabajar sin una estructura, sin unas metas, improvisar, manejar cambios rápidamente, versus otras culturas donde las personas están constantemente tratando de manejar el cambio y ya ven el cambio como una rutina normativa en sus vidas. Ahora, ¿cómo manejar las diferencias entre aquellas organizaciones que son occidentales y no occidentales, ¿verdad? Y que tienen estos aspectos culturales donde divergen, donde son diferentes? Pues clarificando los roles del liderazgo y cuáles son las expectativas. También manejando los aspectos individuales y grupales, entendiendo los procesos de comunicación verbal y no verbal, ¿verdad? Y cuáles son las interpretaciones en cada cultura, y entendiendo los procesos de toma de decisiones y el manejo de conflictos desde las perspectivas culturales particulares. Entendiendo a otros, logramos también entendernos a nosotros y viceversa. Otro elemento que es bien importante en estos tiempos es el cambio organizacional. El cambio organizacional consta de métodos que se utilizan para ayudar a que evolucionen las organizaciones y se tornen más adaptativas a las presiones económicas y condiciones sociales. Las organizaciones son sistemas abiertos y en constante interacción con el ambiente, por tanto, tienen que ir desarrollando capacidades adaptativas. O sea, estamos hablando de los empleados, ¿verdad? Dentro de la organización, para poder manejar este mercado turbulento y los cambios externos que constantemente enfrentan las organizaciones, tanto a nivel local como mundial. También las presiones del medio ambiente están llevando a que las organizaciones tengan que enfocarse en acelerar los cambios. Por ejemplo, la velocidad de los cambios hoy es mucho mayor que hace 35 años atrás. También la aceptación de la respuesta a los cambios es contingente a los procesos organizacionales, ¿verdad? Cómo aceptar aquellos procesos. ¿Por qué? Porque aprendemos a acostumbrarnos al manejo de unos procesos y a unas rutinas, y cuando hay que hacer cambios, pues esa resistencia nos impacta a todos. Y desde luego, pues las organizaciones tienen que estar monitoreando todo el tiempo los aspectos ambientales y cómo estos impactan a los elementos de una organización. También los psicólogos industriales organizacionales tienen que estar bien pendientes de que muchas de las estrategias de cambio que tienen naturaleza psicológica a través de las teorías y los modelos se integran a lo que es la estrategia de negocio, los indicadores financieros, las tendencias globales, lo que es la investigación de servicio al cliente y mercado, y pues muchas veces no se relacionan tanto con aspectos psicológicos. Por tanto, tenemos que estar bien conscientes que lo que hacemos tiene que estar alineado con lo que es la estrategia, las inversiones de la compañía, cómo el mercado se está comportando a nivel global, y pues, ¿verdad?, cómo también se manejan las situaciones de servicio al cliente y mercadeo. Por tanto, uno de los elementos críticos es la resistencia al cambio, y esta se observa a todo nivel, individual, grupal, estructural, etc. Otro tema bien importante en lo que son los conceptos organizacionales es el de responsabilidad social. Aquí se refiere a la obligación que tienen las organizaciones de formar parte activa en el mejoramiento de la sociedad. Aquí las organizaciones se comprometen con aportar desde diversas perspectivas al mejoramiento de su entorno, y por tanto las organizaciones hacen actividades junto con otras entidades para mejorar la calidad de vida en el entorno. Uno lo ve en maratones para recoger dinero para causas, en recopilar comida o ropa o artículos médicos cuando hay tragedias en otros países. Y las organizaciones pues no solamente colaboran con su entorno inmediato, donde se hacen actividades para ayudar y apoyar la comunidad,
sino que también tratan de impactar positivamente la calidad de vida de las personas en el país donde la organización está localizada. Ya dentro del modelo de responsabilidad, ¿verdad?, existen 3 elementos que son clave. Tenemos, ¿verdad?, el planeta, o sea, cómo nosotros queremos que en el futuro sea nuestro planeta, cómo queremos manejar la calidad de vida de las personas y cómo las organizaciones tratan de generar ganancias, estableciendo un balance que intersecta estos 3 factores y que se conoce como la sustentabilidad. O sea, como nosotros, siendo responsables por el planeta y por la calidad de vida de la gente y porque nuestras organizaciones generen dinero para poder seguir subsistiendo y seguir aumentando la riqueza, y como todo eso alineado crea sustentabilidad. Ahora, ¿qué factores impactan la sustentabilidad? La inmediatez es uno de ellos, donde pues muchas organizaciones, tratando de conseguir ganancias a corto plazo, se olvidan de que pueden estar afectando a sus empleados y al medio ambiente. La tecnosalvación o creencia de que las tecnologías de futuro van a fortalecer el nivel de sustentabilidad, cuando el cambio tiene que ser desde ya y no pensar que en el futuro es que hay que actuar. La inequidad percibida, en unos países la gente ve que no se crea sustentabilidad y dicen, pero si allí no lo hacen, ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros? Y eso es un problema, porque el planeta es de todos, y tenemos que cuidarlo, lo cual nos lleva también a la negación. Pues nunca nos vamos a afectar, esto no nos va a pasar, siempre vamos a tener recursos, podemos depender de ellos porque no se van a acabar, y al final del día se dan cuenta de que eso es falso. Y así básicamente es que culmina el capítulo 8, organizaciones y el cambio organizacional.